Bien, estamos ahí en Juan 12 y ya hemos visto alguna parte. Inicia el capítulo 12 con una cena que hacen al Señor, y después de esta cena viene lo que hay en sus Biblias, tiene un título que dice la entrada triunfal en Jerusalén. Esto sí tienen una Reina Valera. No es la entrada triunfal, porque como veremos en algún momento, pues esto no le dio propiamente el triunfo al Señor porque murió en la cruz, pero finalmente los que triunfamos fuimos nosotros porque recibimos la salvación de Él. En la historia, vamos a decir reciente de la humanidad, de hace 200, 300 años a la fecha, los filósofos de diferentes lugares han encontrado un camino, yo diría amplio, para criticar el cristianismo. Hablando de Voltaire, este filósofo francés del siglo XVIII, él fue personaje central en la Ilustración y él estuvo en contra del catolicismo romano, pero recuerden que él está en Francia surgieron los hugonotes un poco antes de la Reforma. Hugonotes eran protestantes, ellos no estaban asociados a la Iglesia Católica Romana, y todos estos hugonotes en Francia pudieron dar un testimonio de lo que era el cristianismo. Sin embargo, Voltaire, este filósofo francés, tomó la oportunidad para decir que él no creía en el cristianismo por la hipocresía de los líderes religiosos. Se hacía referencia al catolicismo, pero también hacía referencia hacia los cristianos. De la Biblia dijo que esta había sido escrita por tontos y hacía mofa de quienes decían que era la palabra de Dios. Voltaire dijo que antes de que él muriera, la Biblia iba a dejar de tener vigencia. ¿Y saben qué? La casa de Voltaire, cuando él murió, se convirtió en la sede de Sociedad Bíblica Internacional en Francia. David Hume, un filósofo de Escocia, negó los milagros descritos en la Biblia y dijo que no eran racionales, que ninguno de los milagros se podía comprobar porque todos rompían las leyes de la naturaleza. Tenía verdad, un milagro rompe con las leyes de la naturaleza, pero él no los aceptaba. Dijo que toda religión surgía del miedo y también de una esperanza de una vida eterna que no se podía comprobar. Decía él, pues todos los que están ahí están simplemente por el temor que les han dado, el temor que les han infligido acerca del infierno. Otro hombre, Bertrand Russell, en Reino Unido, está entre el siglo XIII y XIV, en un libro que escribió con el título ¿Por qué no soy cristiano? Recuérdense que en Reino Unido hubo otra reforma protestante. Hay dos reformas protestantes, una en la parte central de Europa y otra en Inglaterra. Ahí también el cristianismo tuvo una fuerza terrible, de ahí viene una corriente que se denominaron los puritanos. Pero él decía que no había evidencia que justificara la creencia en todos esos dogmas cristianos. Consideraba que muchas creencias cristianas y en especial el castigo eterno eran dañinas. Dijo que el hombre no podía conseguir ser moral más que por su propia razón. Él era el que podía determinar cuál era la mejor moral y el mejor comportamiento que él podía tener. No creía en la vida eterna. La iglesia, decía él, es la principal enemiga del progreso moral del mundo. Carlos Marx, alemán, muy interesante porque Carlos Marx, el creador del socialismo, ¿verdad? Nunca vivió bajo socialismo, siempre vivió en Inglaterra. Nunca experimentó sus ideas en el gobierno y murió en Inglaterra, Carlos Marx. Él llamó a la religión el opio del pueblo. Dijo que solo actuaba como un analgésico que aliviaba el dolor de la explotación y que así el pueblo oprimido se concentraba en una esperanza de una recompensa en el más allá. Miren, evidentemente todos estos hombres tuvieron contacto con el mundo religioso y en especial con el cristianismo protestante, pero lo que siempre los hizo pensar negativamente de los cristianos fue que muchos de ellos dijeron que no veían vivir a la gente de acuerdo a las enseñanzas de Cristo. No criticaban a Cristo, criticaban a la gente que se decía cristiana
porque decían, ellos no muestran lo que mostró su líder. El día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Juan, capítulo 12, y nos vamos a concentrar en una serie de versículos que, como ya dije, tradicionalmente se le llama la entrada triunfal, pero como veremos, más que una entrada triunfal, es la entrada a un camino a la muerte. Es la entrada a la obediencia del Señor Jesucristo para llegar al día de su muerte. Jesucristo entró a Jerusalén sabiendo todo lo que iba a ocurrir, pero lo hizo en búsqueda de hacer la voluntad de su Padre. Vamos a estudiar el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos 12 al 19, aunque esta pequeña sección forma parte de lo que resta del capítulo 12, y ahí vemos varias descripciones de cómo fue recibido Cristo. Hoy solamente nos vamos a concentrar en una de esas 6 descripciones, y más adelante voy a seguir compartiendo las otras descripciones de cómo es que Cristo fue recibido ahí. En estas 6 descripciones, pues vamos a ver cómo es que nosotros debemos recibir a Cristo en nuestros corazones y así podamos evaluar nuestro cristianismo. Cada uno de nosotros en lo particular lo pueda hacer. Vamos a leer Juan 12, versículos 12 al 19. Juan 12, versículos 12 y hasta el 19. Dice así, Juan 12, 12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito, no temas, hija de Sión, he aquí que tu rey viene, montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí, ¿ya veis? Que no conseguís nada, mirad, el mundo va tras él. Bueno, hoy solo veremos el primer recibimiento. Este recibimiento que tiene que ver con un cumplimiento profético. Después vamos a ver otros más, pero recuerden que siempre les damos un bosquejo con la idea de que sea más fácil seguir la predicación y sea más fácil que ustedes lo memoricen. Esa es la idea de mostrarles un bosquejo y de que ustedes vayan, si quieren, haciendo anotaciones y puedan ir recordando cuáles son las partes que tiene esta sección de versículos. Hoy veremos el primer recibimiento que le llamé un recibimiento por cumplimiento profético. Y en el cumplimiento del recibimiento profético vamos a ver 6 descripciones de ese recibimiento profético. Lo primero que vemos es que es recibido con honores. Dice ahí, versículo 12, el siguiente día. ¿Cuál es ese siguiente día? Se acordarán que la cena fue en sábado por la noche. El siguiente día, pues podemos decir que es domingo. Por eso también a esta serie de versículos la relacionan con el denominado Domingo de Ramos, ¿verdad? En donde aquí en la tradición católica se trata de hacer figuritas con ramos y algunos van y bendicen sus palmas, ¿verdad? Aquí es el domingo y dice que grandes multitudes que habían venido a la fiesta. ¿Cuál fiesta? Era la Pascua. La Pascua era la fiesta principal de los judíos. ¿Y de dónde viene esto de la Pascua? La palabra hebrea para Pascua es Pesach, así se dice en el hebreo. Pero ¿a qué hace referencia? Hace referencia a cuando Jehová, ¿verdad?, iba a matar a los primogénitos ahí en Egipto. ¿Se acuerdan que Faraón no quiere dejar ir al pueblo de Israel? Y la última plaga que les lanza es la muerte de los primogénitos. Ahí el Señor les dice que deben de sacrificar un cordero y la sangre la tienen que untar, la tienen que rociar en los postes de la puerta y en el dintel. ¿Para qué? Para que cuando viniera la plaga
este Pesaj surgiera efecto. ¿Qué era eso del Pesaj o la Pascua? La Pascua quiere decir pasar por alto, pasar por encima de esa casa marcada con la sangre, y por ahí no iba a pasar la plaga de mortandad de los primogénitos, sino que iba a pasar por alto. Eso es lo que quiere decir la Pascua o la Pasaj, ¿verdad? La Pascua conmemoraba la sorprendente intervención de Dios para liberarlos de la esclavitud de Egipto. En este acontecimiento, un cordero había sido sacrificado para liberarlos de la muerte de los primogénitos, por lo que la Pascua era también un recordatorio del trabajo redentor de Dios. De las varias celebraciones de la Pascua que se señalan en el Nuevo Testamento, esta que se describe y que la vamos a ver en el capítulo 13 va a ser la última de Cristo. Los judíos están llegando porque en la Pascua se conmemora liberación, redención, libertad de la opresión egipcia. Jesucristo va a ser crucificado en medio de esta celebración. Por eso no es nada fortuito que haya llegado en la Pascua. Tenía un significado muy importante que él estuviera ahí. La gente viene a la Pascua, pero nos dice también ahí desde el versículo 9, vean en el 12:9, gran multitud de los judíos supieron entonces que estaba ahí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro. Entonces las multitudes están viniendo porque saben que el Señor resucitó a Lázaro y quieren venir todas estas multitudes a verlo, a él y a Lázaro. Y cuando hablamos de multitudes, hablamos de una gran cantidad de gente, pero yo diría que al menos podemos hablar de dos multitudes. Podemos dividirlos en dos grupos a estas multitudes. Los que lo vienen siguiendo desde la resurrección de Lázaro y los que están llegando a la Pascua para celebrar esta conmemoración. No sabemos la cantidad de gente que había, no tenemos un dato específico, pero Flavio Josefo, un historiador judío que vive después del año 100, él dice que en el año 65 y 70 hubo un conteo en una celebración de la Pascua y que se contaron 2.700.000 personas. No sabemos exactamente cuántos había aquí, pero había una cantidad muy grande de gente que venía a ver a aquel que había resucitado a Lázaro y a Lázaro resucitado, ¿verdad? Nos dice el texto, al oír que Jesús venía a Jerusalén. Se están juntando esta multitud, esta gran cantidad de gente que se agrupa para ver a Jesucristo. Su fama se ha extendido a pesar de todas las amenazas de muerte que ha tenido, a pesar de que sabe que lo están buscando. Se acuerdan que primero se fue de ahí y ahora regresa al centro del ojo del huracán, ¿verdad? A pesar de que sabe que ahí lo están buscando para matarlo. Su fama se ha extendido a pesar de todas esas amenazas y ahora se ha añadido el milagro de la resurrección de Lázaro. Los fariseos no han podido detener su progreso. Con todo esto parece que le han echado pólvora al fuego, ¿verdad? Se ha incrementado más todo el conocimiento. Algunos vienen porque han creído o dicen haber creído. Otros vienen porque se oponen a su progreso y estas multitudes son una mezcla de todos estos sentimientos, son una mezcla de todos estos pensamientos. Estos lo reciben con honores en esta única ocasión, pues sabemos que más adelante Pedro lo va a negar y Pedro es un ejemplo de todo lo que pasó con todos estos que lo estaban siguiendo. Estos lo recibieron con honores, pero nos muestra que nosotros no debemos de darle el honor solamente una vez al Señor, sino constantemente debemos estarle dando la honra, la gloria y el honor a nuestro Señor Jesucristo, porque entendemos quién es Él y qué ha hecho en nuestra vida. Y vean lo que hacen. Dijimos entonces que lo están recibiendo con honores en el versículo 12 y ahora vamos a ver que lo están recibiendo con un reconocimiento, pero vamos a ver cuál es ese reconocimiento, qué le están diciendo a través de las palabras que le están mencionando ahí. Versículo 13, Juan 12, versículo 13. Tomaron ramas de palmera
y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. En otros relatos de Marcos dice que solamente eran ramas de árboles. Aquí se nos dice que eran ramas de palmera. En Mateo nos dice que eran ramas de árboles, pero que también tendían sus mantos sobre el camino, todo esto mezclado. ¿Qué símbolo tiene, qué significado tiene la palmera? La palmera es característica del clima desértico y para la gente de aquella época significaba vida y salvación. Han visto ustedes imágenes de un oasis, ¿verdad? Un oasis que en medio del desierto hay un lago, generalmente nos lo dibujan con palmeras, pero eso era una realidad. Por eso cuando ellos estaban sufriendo, padeciendo en el desierto y veían una palmera, era símbolo de vida, encontraban agua alrededor de esa palmera. Ellos, ¿verdad? Están lanzando estas palmeras no solo por esa razón, también en Levítico 23:40, ahí se les da la instrucción de usar ramas de palma, de usar ramas de árboles para una celebración en especial. Esta era la celebración de los tabernáculos. No vayan ahí, solo apúntenlo. Levítico 23:40. Dice así: y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro por 7 días. Esta era la fiesta de los tabernáculos, era una fiesta diferente, pero está asociada con una celebración. Por eso es que ahí están, ya sea lo que dicen unos de los evangelios, ramas de árboles, o lo que dice Juan, con ramas de palmera. Las ramas de palmera también tenían otra característica. Eran parte de la decoración del templo de Salomón. Pero estas ramas también son parte de la decoración de que cuando el Señor le diga al profeta Ezequiel las dimensiones y el diseño del templo que va a existir en el milenio, también incluye palmeras, ¿verdad? La palma, también si leemos los salmos, es un símbolo de prosperidad. Y si leemos Cantar de los Cantares, a la mujer se le dice que está decorada con ramas de palmera, porque era algo que también indicaba belleza o majestuosidad. Entonces, la idea de que lanzan ramas de palmera y están lanzando sus mantos, como dice Mateo, lo que están buscando es mostrar un reconocimiento a Jesucristo, exaltarlo, darse cuenta quién es Él. Pero vean lo que le están diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Israel. Esto va a ser fugaz, hermanos, porque días después van a gritar: crucifíquenlo. Ellos no lo van a reconocer como lo están reconociendo ahí. La palabra Hosana y esta frase, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, pertenecía a la adoración a Jehová en el Antiguo Testamento. De ahí se desprende esta palabra Hosana y está en el Salmo 118, versículo 25. Vayan yendo ahí, Salmo 118, versículo 25. En un momento lo vamos a leer. Este Hosana quería decir sálvanos ahora, y en el hebreo, aunque no lo sé pronunciar completamente bien, era Hoshanna, es sálvanos ahora sálvanos a nosotros ahora. Estos salmos, en donde está incluido el Salmo 118, se denominaban los salmos Jalel, y el Salmo 136 se le llamaba el gran Jalel. Esa palabra Jalel quiere decir elogiar o admirar y se usaba específicamente para dar alabanza a Jehová. De Jalel también se desprende la palabra aleluya, Jaleluyá, Jaleluyá. De ahí viene también el aleluya que nosotros conocemos. Bueno, ¿qué nos dice todo esto? ¿Qué le están diciendo al Señor? Hosana, sálvanos ahora. Lo están identificando como si Él fuera Jehová, porque este salmo era específico para cantárselo a Jehová. Los fariseos, pues obviamente, ¿qué van a decir?
este es un argumento más para que veamos la necesidad de matarlo, porque ellos van a decir, este se cree Jehová. Y como ya dije en esta expresión del Salmo 118, versículo 25 y 26, vayan allá a leerlo, no solamente es una palabra que correspondía a la adoración a Jehová, sino era un reconocimiento total. Vean las frases y vean la comparación entre lo que hay en Juan 12, versículo 13, y lo que dice el Salmo 118, 25 y 26. Dice el Salmo 118, 25, oh Jehová, Hosana, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Vean la diferencia. Aquí dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Y en Juan 12:13 dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. La palabra para Señor es kurios en el griego, mientras que en el hebreo es el tetragramatón. ¿Se acuerdan del tetragramatón? Yahweh, que era, por hacer una transliteración directa, YHWH. No, era impronunciable, ¿sí? Pero esa palabra de Yahweh la pasaron a kurios cuando hicieron la traducción de la Septuaginta. ¿Se acuerdan cuál es la Septuaginta? Es esa traducción que hicieron del hebreo al griego, ¿sí? ¿Por qué hicieron esa traducción del hebreo al griego? Porque cuando el Señor Jesucristo está sobre la tierra, el hebreo ya no se usa. Y entonces usaban el griego y usaban esa traducción. Esto nos ayuda a ver que donde iba el tetragramatón, Yahweh, pusieron kurios. Entonces, ¿qué le están diciendo aquí el Señor en Juan 13? Bendito el que viene en el nombre de Yahweh o de Jehová, que era lo mismo que decía el Salmo 118, versículo 26. Entonces, vean una variación. Dejen ahí su separador en Juan 13 y vamos a Mateo 21, 9, porque todo esto conllevaba a este Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Vean cómo dice en el versículo 13 el rey de Israel, y vamos a Mateo 21, versículo 9. Mateo 21, versículo 9. Lo vamos a leer porque otra cosa que no nos dice Juan es que le gritaban hijo de David. Vean, es el mismo suceso. Está relatando lo mismo que Juan 12, versículo 13. Mateo 21, 9 dice, y la gente que iba adelante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en las alturas. Entonces lo están reconociendo primero como Jehová, pero de acuerdo a lo que nos dice Mateo, lo están reconociendo como el hijo de David, ese rey que había sido prometido ahí en 2 de Samuel 7:16 y que se le había dicho a David, uno de tu descendencia se va a sentar en el trono para siempre. Ellos lo están reconociendo como ese cumplimiento. Regresen a Juan 12. Si era Jesucristo, el rey prometido, que venía a reclamar la silla del trono de Israel, tendría que salvarlos en ese momento, liberarlos de la opresión de los romanos, como lo hizo Jehová en el Éxodo a través de la Pascua que están celebrando. Entonces no es fortuito que Jesucristo haya llegado en el momento de la Pascua. No es nada extraño que le estén diciendo Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Lo están reconociendo como el creador de Israel, del universo. Lo están reconociendo como el rey de Israel. Pero ¿qué querían ellos al ver a su rey de Israel? Que nos libere de la opresión de los romanos, que nos libere de la esclavitud a la que nos tienen ellos, que tengamos un reino próspero como el que tuvo David y como el que tuvo Salomón. Eso era lo que ellos esperaban. Pero el rey de Israel que ellos están teniendo enfrente de ellos va a ser crucificado y muerto. Y esto no les va a checar. ¿Cómo que si era el rey de Israel me lo van a matar, verdad? Todo este recibimiento
es un reconocimiento de que viene en el nombre de Jehová y de que Él es el rey descendiente de David que llega para gobernarlos con el espíritu de Jehová, con el espíritu de sabiduría, con el espíritu de inteligencia, con el espíritu de consejo y de poder, con el espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, de acuerdo a lo que dice Isaías 11:2. Ellos están viendo todo esto, pero cuando es atrapado y sea traicionado por Judas y esté ante Pilato, van a gritar con todas sus fuerzas a Barrabás. Queremos a Barrabás, porque este no cumple con las características que nosotros queríamos. Este no nos está liberando de la opresión de los romanos. Este no nos está dando lo que nosotros esperábamos de él. La gente no lo va a lograr mantener en su reconocimiento. Todo esto está sucediendo como un cumplimiento de lo que Jehová había dicho muchos años antes. Pero ojo, nosotros debemos reconocer siempre a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el descendiente de David, como ese rey que gobierna ya nuestras vidas y que las va a gobernar durante toda la eternidad. Nosotros debemos reconocer a Jesucristo como Dios todo el tiempo. Entonces lo recibieron con honores, los recibieron con este reconocimiento y nosotros debemos reconocerlo así porque sabemos lo que significó su muerte. Y esto nos lleva a ver otra forma en la que lo recibieron. Vean, de los versículos 14 al 15, lo recibieron de acuerdo al cumplimiento de una profecía. Dice el versículo 14 y 15: y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hijo de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Vamos a otro evangelio, porque Juan no nos da los detalles de lo que pasó con este pollino de asna o con este burrito, para que no nos confundamos. Vayan a Marcos capítulo 11, Marcos capítulo 11, y vamos a leer los primeros versículos ahí en Marcos capítulo 11. Dice así Marcos capítulo 11, y vamos a leer solo los primeros 8 versículos, y ahí nos vamos a quedar un ratito. No le cambien de página, quédense ahí en Marcos 11. Dice Marcos 11:1: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Versículo 9: y los que iban delante y los que venían atrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy interesante este burrito, pollino. Es un animal pequeñito, un burro chiquito. Sí, eso es un pollino. Pero es interesante porque es el animal de carga, pero es el más humilde. Incluso sin querer ofender a nuestro creador, es de los más feos, ¿verdad? El burro. Y es de los menos respetados. O sea, si ustedes ven una cebra, han visto una cebra alguna vez en su vida, al menos en el zoológico yo las he visto, nunca he ido a África a verlas en libertad. Si alguien va, nos traes fotografías, por favor. Pero una cebra, pues yo digo que es un burrito, pero con pijama. Y ya por eso está en el zoológico. Lo cuidan, lo alimentan, que nadie lo toque, no me lo maltraten a mi cebra. Pero el burro que no tiene pijama, ese es un animal de carga. Y animal de carga deleznable, yo diría. O sea, lo ponen a hacer lo más bajo, lo más difícil al burro, ¿verdad? ¿Qué sucede?
Bueno, pues que eso es lo que el Señor utilizó para trasladarse. No surge la idea de la nada. Cuando David pidió que su hijo fuera coronado rey, su hijo Salomón, David dijo: móntenlo en mi mula. Era la mula del rey David, y Salomón entra a tomar su posesión como rey montado en una mula. La mula es considerada mejor animal que el burro, ¿sí? La mula se considera que es un animal que puede cargar más que el burro, y tiene una característica muy especial. La mula no pierde el equilibrio en terrenos escarpados a pesar de la carga que lleve, y por eso es más buscada la mula que el burro. Pero este burro no tiene ni idea de lo que va a suceder, no se levantó: ay, hoy voy a servir al Señor. Pero nuestro Dios soberano lo había preparado desde antes de la fundación del mundo, lo había elegido para que Él lo llevara sobre sus lomos en esa entrada a Jerusalén. Dice ahí en Juan 12, no se vayan ahí, quédense todavía en Marcos, que esto ocurrió como estaba escrito. ¿En dónde está escrito? Zacarías 9:9. Estoy seguro que ahí tienen ustedes la referencia, en donde dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asno. Obviamente el asna, pollino o asnillo, ¿verdad?, no sabía para qué había nacido. El burro decía: ¿y qué hago en este mundo? ¿Y yo para qué sirvo? Aquí me tienen nada más amarrado, ¿y de qué soy útil? No sé cuál sea mi propósito aquí sobre la tierra. ¿Han oído frases como esa? No de los burros. Bueno, no sabía este burrito que la soberanía de Dios estaba actuando sobre él. Él estaba atado y esperando algo que no sabía que estaba esperando. Él le dijeron: aquí te amarro. Él no sabía ni qué hacía. Dicen los que conocen de animales en el pueblo: burro que no se amarra no amanece. Y es verdad, o sea, tienen que amarrarle las patas a los burros en la noche, porque si no le amarran las patas se van, ¿sí? Y se pierden, y luego tienen que irlos a buscar. Por eso está atado, no sabe para qué sirve, no sabe cuál es su propósito, pero Dios en su soberanía lo va a usar. Este burrito, yo diría que estaba atado a su ignorancia, atado a su rutina, atado a su temor, ¿verdad?, al temor del amo, y atado para que no se extraviara. Fíjense la forma en la que Dios preparó esto desde antes de la fundación del mundo, para que ese burrito estuviera a la vuelta del camino el día y a la hora que el Señor lo había determinado. El burro tampoco está ahí de manera fortuita. Todo está progresando de acuerdo al plan de nuestro Señor. Y vean qué tan ignorante era. Dice ahí en Marcos 11, versículo 2, que nadie lo había montado nunca. Él no sabía que había nacido para llevar al Rey del universo sobre su lomo. No sabía que el Dios creador del universo lo había elegido desde antes de la fundación del mundo para que cumpliera con un propósito específico ese día a esa hora. Sin embargo, el burro fue obediente, estuvo disponible, y Dios lo usó para algo muy pequeño y nada reconocido, para lograr el propósito de que su palabra se cumpliera como Él lo había determinado. Por eso les digo, cuando alguien nos festeja: ay, 27 años sirviendo de director, el que lo hizo fue Dios. El que produjo el querer como el hacer fue Dios. Nosotros nos parecemos al burrito. Ustedes se parecen al burrito. Yo me parezco al burrito. No vayan a pensar que me excluyo. Burrito simplemente estuvo disponible. Los dueños están accediendo. Dice en Marcos 11, 5 y 6 que los dueños acceden, tal vez por la fama de Jesucristo, pero acuérdense que le dicen: el Señor lo necesita, el Curios lo necesita. Pero el Curios era el sustituto al tetragramatón, a Yahweh. Entonces cuando le dicen Yahweh lo necesita, pues yo digo: llévatelo.
O sea, si Dios lo quiere, llévate al burrito, pero entendieron que Jesucristo era Dios que estaba invadiendo su tiempo. Supieron que Jesucristo lo necesitaba, lo podía regresar y lo podían dejar ir. Y luego el burrito es muy interesante porque dice Marcos 11:7 que le están poniendo sus mantos sobre el burro. Ya me quiero imaginar al burro. No, hombre, qué importante soy yo. Mira, hasta me cubren con mantos. A todos los demás burros les ponen una silla ahí de palo y los ponen. No, a mí me ponen mantos. Y mira cómo me va aclamando la gente. Yo nomás traigo aquí una carga en el lomo, pero mira cómo me aclama la gente. Y esto me hace recordar qué es el hombre para que tengas tú de él memoria, dice el Salmo. Lo coronaste de gloria y de honra. El Señor nos corona de gloria y de honra para que nosotros recibamos pues el honor que solo Él merece, pero nosotros somos responsables de manifestar la gloria de Dios y de no creernos que somos los protagonistas de todo este plan que el Señor está trazando. El burrito pudo pensar que al que le gritaban Hosana era él, pudo creer que todo este alboroto lo había causado él, pero no, él era solo un utensilio de honra en las manos de Dios para cumplir con una profecía. Pero dense cuenta la precisión del cumplimiento de la profecía de Zacarías 9:9, y que el burro estuviera ahí el día y la hora. Dice en Marcos 8 que ahí se subió el burrito, es decir, que transportó a Jesucristo. Llevó a Jesucristo sobre su lomo. No tenemos registro de otro animal que haya transportado a Jesucristo sobre la tierra. Dense cuenta de la fama del burrito. Cuando estemos en Apocalipsis, ya lo hemos estudiado Apocalipsis, dice que el Señor regresa sobre un caballo blanco. Sí, pero eso es después. Estando sobre la tierra, ningún otro animal se le atribuye haber transportado al Señor. Solo este burro. El burrito fue honrado por nuestro Señor y él, sin saber lo que hacía, ningún animal lo sabe, transportó a nuestro Señor y llevó a nuestro Señor. Por eso les digo que el burrito y ustedes se parecen. Ya nos parecemos, ¿verdad? Acuérdense, no me excluyo, ¿sí? El burrito fue humilde, estuvo disponible. Nosotros tenemos que ser humildes y disponibles a nuestro Señor. También tenemos que aprender a vivir en humildad y en servicio a nuestro Dios. Al menos actuemos como el burrito. El burrito estaba atado, fue liberado. Nosotros estábamos atados a nuestros pecados y fuimos liberados. Es por eso que hoy podemos vencer al pecado. A cualquier pecado que se nos enfrente, lo podemos vencer. Y si cometemos pecado, Él es fiel y justo para perdonarlo cuando lo confesamos y limpiarnos de toda maldad. Pero hay que confesarlo. Hay que decir: yo fui, yo lo hice. El Señor lo vio, obviamente. Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos a confesar nuestros pecados. El burrito, ¿verdad?, no entendía todo esto. Nosotros sí. Todos los que servimos a Cristo debemos de tener el cuidado de no pensar que nosotros somos los que somos dignos de honor y gloria, como en algunas iglesias enseñan y ponen: no se le acerquen al pastor porque es el ungido. No le vayan a arrebatar su unción al pastor. Somos iguales, hermanos. Pero el burrito pues pudo haber pensado que él era el que se llevaba todo. No vayamos a tener esa actitud de burro, ¿verdad? Nosotros debemos recibir a nuestro Señor sabiendo que en Él se cumple la profecía, honrarlo, actuar al menos como un burrito, haciendo la voluntad de nuestro Padre, sabiendo que Él es el que dirige. Bueno, ya vimos que lo reciben con honores, con un reconocimiento de que Él es Dios, en cumplimiento de una profecía. Pero vamos a ver ahora en el versículo 16 que lo reciben sin un claro entendimiento. Lo reciben sin un claro entendimiento. Dice ahí en el versículo 16: estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado,
Entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que las habían hecho. Al momento no supieron que todo esto era el cumplimiento de Zacarías 9:9, no supieron que esto que le estaban diciendo de acuerdo al Salmo 118, 25 y 26, era una honra a Jehová, quizás porque no tuvieron tiempo de meditarlo, quizás por lo difícil que sería para muchos estar completamente familiarizados con el Antiguo Testamento. Y fíjense bien, nosotros tenemos el tiempo para meditar. Hay muchas cosas muy difíciles de entender. Muchos de ustedes han estado aquí desde hace muchos años. He predicado Isaías, he predicado Ezequiel, he predicado a Habacuc, de los que recuerdo. El otro día hubo una discusión aquí entre dos hermanos en que yo ya había predicado Abdías y yo les dije, ¿yo Abdías? No me acuerdo haber predicado Abdías. Y vas que me sacan las grabaciones de mis predicaciones. Dije, no, entonces sí, prediqué Abdías. Ahí está la prueba. Hermanos, yo mismo cuando me enfrento a veces a partes de la Biblia, me acuerdo sobre todo en Isaías, en Apocalipsis, hermanos. Leía yo el texto y decía, no le entendí nada. Lo bueno, ¿saben qué era? Que era lunes. Y tenía yo martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Pero a veces me iba a acostar el sábado pensando en cuál era la aplicación práctica de que yo les diera a conocer toda esa información. Tenemos que meditar en la palabra. Tenemos que estar meditando constantemente en ella, porque acuérdense que una interpretación superficial nos lleva a una práctica superficial. Al momento estos nos dice que no entendieron, pero se acordaron de que estas palabras fueron escritas acerca de él. Pero ya cuando había muerto. Juan ha empleado esta frase antes. Vayan a Juan 2:22. Juan 2:22, porque ahí nos dice que pues muchos no habían entendido y que van a entender hasta que él resucite. Jesucristo les dice ahí en Juan 2:22, derriben este templo y yo lo puedo reedificar en 3 días. Y ellos entendieron que se refería al templo. Dice, oye, si lo construyeron en 6 años, ¿cómo dices tú que lo vas a reedificar en 3 días? Dice en Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Miren, cuando se nos dice que debemos de meditar en la palabra de día y de noche, significa que Dios sabe que nosotros somos tardos para comprender. Dios sabe, o sea que en una primera lectura no lo vamos a comprender, pero ¿qué hacen muchos? Ahorita que tengo un grupo de hermanos que les estoy enseñando cómo es la predicación, les estoy dando una metodología para la predicación, pues les digo, esto no es posible sin la obra del Espíritu Santo en nosotros. Si nosotros no estamos en oración, si no estamos meditando en lo que vamos a enseñar, si no estamos nosotros indagando, releyendo, buscando conclusiones, ¿saben qué? No vamos a llegar a la profundidad de la palabra. Bueno, sí, pastor, a usted le corresponde ese trabajo, ¿verdad? Usted sí debe hacer eso, porque si no, ¿qué nos enseña? Lo entiendo, hermanos. Yo entiendo la responsabilidad que Dios me dio. Pero ustedes también tienen que meditar. Miren, ya les he dicho que Jesucristo entró a Jerusalén para ser capturado, pero no fue capturado sino hasta el momento que él supo que había llegado su hora. Jesucristo entró voluntariamente a Jerusalén. Él se entregó voluntariamente por nosotros. Hace una semana o 2, ya no recuerdo, me presentaron a un musulmán aquí en la iglesia y me dijeron, él tiene una pregunta que tiene que hacer que nadie se la ha podido responder, y dije, ándale, y musulmán. Dije, pues me puedo hacer una pregunta que yo no tenga la respuesta. Cuando se acerca a mí, solo hablaba inglés y le dije, bueno, mi inglés es un poco limitado, pero te puedo decir muchas cosas en inglés acerca del Señor, ¿verdad? Y me dice, lo que no entiendo es por qué, si su Dios es el creador del universo, no protegió a su hijo para que no lo mataran.
Y ya le dice, ay, ¿esa es tu pregunta? O sea, eso está muy fácil, ¿no? El Señor Jesucristo vino a morir porque Él quiso morir voluntariamente por nosotros. Y todo el Antiguo Testamento indicaba cómo se hacían sacrificios a nombre de los pecadores. Moría un inocente para perdonar los pecados. Y sabiendo Dios que ninguno de esos animales podía limpiar por completo el pecado del mundo, envió a su Hijo para morir por nosotros, porque la paga por el pecado es muerte, y Jesucristo vino a entregarse voluntariamente por nosotros para que nosotros tuviésemos perdón de nuestros pecados y llevarnos a la vida eterna. ¿Qué le hace falta a un musulmán? Releer, indagar, llegar a una conclusión, meditar, entender todo lo que dice, lo que llamamos la metanarrativa, todo lo que la Biblia dice, todo. Si solo nos quedamos con una parte, vamos a fallar. Pero miren, tenemos una gran bendición. Cuando Jesucristo murió en la cruz y ascendió al cielo después de su resurrección de 40 días sobre la tierra, nos dejó un consolador, nos dejó al Espíritu Santo que nos recordaría todas las cosas. Lo vamos a ver en Juan 14:26. El Señor nos dejó a alguien con el cual nosotros podemos acercarnos a Él y poder reconocer lo que Él nos dice. Si nuestro entendimiento es limitado, comprendamos que el Espíritu Santo nos llevará al conocimiento suficiente para reconocerlo, para entenderlo y entonces tener sabiduría celestial. ¿Se dan cuenta? Queremos tener sabiduría celestial. Queremos saber resolver los problemas como los resuelve Dios, pero eso solo se logra meditando en su palabra. Bueno, ya vemos que lo recibieron con honores, con un reconocimiento de que Él era Jehová, sabiendo que en Él se cumplía la profecía. Sabemos también que lo reconocieron sin una comprensión total, tuvieron que meditarlo después. Y ahora en los versículos 17 y 18 vemos que también lo recibieron por un interés personal. Dice ahí en el versículo 17 y 18, y daba testimonio la gente que estaba con Él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que Él había hecho esta señal. La gente supo que el milagro de la resurrección era realidad. Ese fue definitivo para que prestaran atención al Hijo de Dios que estaba invadiendo su tiempo. Jesucristo era el que venía en el nombre del Señor a salvarlos y a libertarlos. Por eso vienen a Él. Pero ¿se acuerdan lo que dice 1 Corintios 1:22? Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría. Y esto solo es un resumen de lo que seguimos haciendo hoy nosotros. Todos queremos que Dios nos conceda algo. Salud, dinero, amor o cualquier otra cosa parecida. Señales o milagros, sabiduría o solución inmediata para algo. Pero Dios, antes que darnos señales y sabiduría, lo que nos quiere dar es vida eterna. Que sepamos que esa es la parte más importante del cristianismo, la vida eterna. Mira, si Dios nos concediera todas nuestras peticiones, no solamente nos aferraríamos más al mundo, sino que también lo desajustaríamos, desequilibraríamos el mundo. Señor, ¿por qué no me desapareces a todos estos que van en el periférico a las 7:30 de la mañana? Y que el Señor te lo concediera. ¿Cuántos no desearían traer ahí en el volante así un joystick ahí? Ya lo desaparece y voy avanzando. Desequilibraríamos al mundo. Porque y el que viene de allá para acá, ¿qué diría? Este también, ¿no? O sea, imagínate uno que diga, oye Señor, por favor, que ya no llueva más aquí en Poza Rica. Y por allá al norte se están muriendo porque no hay agua. ¿Se dan cuenta? Solo Dios puede mantener el balance.
Solamente Dios puede hacer las cosas, pero estos que están viniendo aquí, vienen a buscar que el Señor les haga algo, que el Señor les conceda algo. Miren, nuestra mayor petición debiera ser: Señor, ya llévanos al cielo, venga tu reino, hágase ya tu voluntad. Que todos podamos estar en tu presencia eterna. Y ojo, si esto nos escucha un psicólogo, nos va a decir que tenemos tendencias suicidas. Obvio, no adelanten al Señor hasta que Él decida. O sea, no tenemos por qué. Nada más es nuestro deseo. Queremos que el Señor ya acabe con esto, porque nosotros en nuestra vida debemos reflejar esta urgencia, nuestras oraciones deben reflejar esta urgencia. Queremos vivir con nuestro Salvador en el cielo, y cuando vemos que ese momento se acerca, debemos de gozarnos en lugar de ponernos tristes. Pero la realidad es que nuestras vidas y nuestras oraciones parecen estar más interesadas en durar más tiempo sobre la tierra, o incluso pensando en que nuestra meta se encuentra en la tierra. Nuestra meta es en la eternidad. Aquí estamos de paso. Por eso sufre penalidades como buen soldado de Cristo. No debemos esperar milagros. Debemos esperar que esa cruz de Cristo nos enseñe a vivir ahora sobre la tierra para experimentar la salvación que ya nos ha sido dada. Los judíos buscan señales, los griegos sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo muerto. Pues se oye muy romántico, crucificado, muerto en la cruz. ¿Qué nos espera a nosotros? La muerte. La muerte nos espera, nadie se la va a librar a menos de que sea el rapto, pero todos nos tenemos que morir, y hay unos que estamos más cerquita que otros, ¿sí? Pero debemos de ponernos gozosos. Nosotros no debemos estar esperando ahí que el Señor nos conceda algo. Si el Señor quiere, lo hará, y si no quiere, no lo hará. Nosotros debemos de vivir deseando estar en la presencia de Dios, y estar deseosos de estar en la presencia de Dios es estar deseoso de partir de este mundo, deseosos de dejar la vida, experimentar la muerte para llegar a la vida eterna. Nosotros tenemos que enseñar que Jesucristo es quien va a juzgar a vivos y a muertos, porque Jesucristo sí triunfó en la cruz, entregando su vida en rescate por nosotros, y lo hizo para que pasemos viviendo la eternidad a su lado. Los judíos, cuando lo vieron morir en la cruz, dijeron: no se cumplió lo que nosotros queríamos. En la cruz Él demostró la victoria, pero ellos no lo entendieron. ¿Quieres un milagro? El milagro más grande que hemos recibido y seguiremos viendo que reciben es aquellos que creen en el Señor como su Salvador, que lo identifican como su amo, que se someten a Él. No seamos como estos que el día de la entrada a Jerusalén lo vitorearon, y cuando fue capturado lo abucharon, lo negaron y lo abandonaron. ¿Por qué? Porque no les cumplió con las señales y con la sabiduría que ellos querían. No esperen un milagro más allá de la salvación. Solo si Dios quiere, te concederá alguna petición. Pero ¿cómo nos aseguramos? No de que nos cumpla, sino de que las peticiones que le hagamos sean acordes a su voluntad. Nosotros debemos de pedir conforme a su voluntad, y cuando pedimos conforme a su voluntad es porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. ¿Por qué? Porque le tememos. Le tememos, no le tenemos miedo, le tememos. ¿Qué significa eso? Lo respetamos. Recuerda que sabemos que Él nos concede todas estas peticiones cuando pedimos conforme a su voluntad. Esto lo dice 1 de Juan 3:22, 1 de Juan 5:14 y 15. Pero vayan al Salmo 145. Salmo 145, 18 y 19. Es lo mismo que dice Juan, 1 de Juan 3:22, que si le pedimos nos concede las cosas porque guardamos sus mandamientos, pero lo dice en otros términos.
Salmo 145, versículo 18 y 19. Cercano está Jehová de los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. ¿Queremos que Dios nos conceda las peticiones que le hacemos? Pidamos conforme a su voluntad. ¿Cómo sabemos que estamos pidiendo conforme a su voluntad? Cuando guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables a Él. Pero estos muchos que le siguen en la entrada a Jerusalén esperan algo que no van a recibir. Y cuando se den cuenta que no lo recibieron, ¿qué van a gritar? Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Se les va a olvidar. Que nuestro interés personal no sea como el de estos. Que nuestro interés personal siempre sea vivir con Dios en la eternidad y pasar con gozo por las pruebas que en su soberanía la vida nos entrega. No hay nada que te esté sucediendo que Dios no lo tenga bajo su control. De otro modo, lucharemos por querer un milagro o sabiduría que tal vez Dios no haya planeado dárnoslo. Entonces, vemos, ¿verdad?, que lo recibieron con honores, con un reconocimiento de que era Jehová, con un cumplimiento de profecía, sin una comprensión total o bien con una comprensión limitada. Lo recibieron con un interés personal y finalmente el versículo 19 nos dice que también fue recibido por algunos con frustración. Versículo 19, Juan 12, 19. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo va tras él. Entre las multitudes que vienen, en el contexto, venían los que se oponían a Jesucristo. Iban para encontrar más justificaciones para su mal proceder. Iban a encontrar más justificaciones para poderlo matar y quedar ellos a gusto. Quieren justificar un asesinato con su religiosidad. Cuando vemos que dicen, ¿ya veis? Eso quiere decir que se están juntando entre muchos y están deliberando, están determinando. ¿Ya veis? ¿Ya notaron que nosotros estamos bien al quererlo matar? Porque sigue creciendo. No solo no lo habían logrado atrapar, sino que no habían logrado detener el progreso de su ministerio con amenazas. Ven a la gente corriendo tras él y es interesante porque si bien Josefo nos dijo que habían 2.700.000 en una Pascua, para los fariseos es todo el mundo. Todo el mundo va tras él. Vayan a Hechos 17:6. Hechos 17:6. En Hechos 17:6 están Pablo, Silas y Timoteo compartiendo el evangelio ahí en Tesalónica y están causando un revuelo y un alboroto total. Ellos se hospedaban con un hombre que se llamaba Jasón y entonces van a buscarlos ahí con Jasón y vean lo que es el revuelo que estaban causando. Al no encontrar a Pablo, a Silas y a Timoteo, dicen, pues nos llevamos a Jasón y otros que están aquí. Pero vean por qué se los llevan. Hechos 17:6. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. ¿Se dan cuenta? Lo mismo que decían los fariseos, trastornan todo el mundo va tras él, todo el mundo lo sigue. Lo mismo que Jesús provocó en Jerusalén, lo estaban provocando en Tesalónica. ¿Por qué? Porque Dios así lo había planeado. Les platicaba yo hace un rato de cómo la iglesia está sirviendo para traer gente. ¿Por qué? Pues porque Dios así lo planeó. Tenemos un grupo de organización que ya no sé cuántos somos, 15, 16, 14. Bueno, ya le aumenté uno. Bueno, es que luego voy yo de metiche. Que ha logrado mucho, pero ¿saben por qué lo logramos? Por la gracia de Dios. Porque Dios está con nosotros. Estos fariseos que iban entre las multitudes
vieron que en lugar de que lograron detenerlo, esto crecía y crecía. Si bien pudiera ser la entrada triunfal, la realidad es que es la entrada a la muerte. Y Jesucristo va gozoso. Sabemos que le va a doler. ¿Se acuerdan lo que va a orar en el huerto de Getsemaní? Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesucristo va gozoso a hacer la voluntad de su Padre, a pesar de que la conclusión de la entrada a Jerusalén va a ser la conclusión triunfal, matándolo. Otro filósofo alemán, Friedrich Nietzsche, que atacó al cristianismo, dijo: creería más en su Salvador si los salvados se parecieran más a los salvados. Alguien parafraseó de esta manera, dicen que no es la mejor traducción, y que lo que él dijo en realidad es esto: creería en el cristianismo si conociera a un cristiano que tuviera prisa por ir al cielo. Los que han criticado al cristianismo en la historia reciente han encontrado fuerza no en criticar a Jesucristo, sino en criticar a los cristianos, porque nosotros como cristianos quedamos muy cortos en estar practicando lo que Dios nos ha enseñado. ¿Y saben qué hacemos? Causamos que el nombre de Cristo sea blasfemado. Tenemos una responsabilidad muy grande. Los que han criticado al cristianismo, pues no entienden que nos cuesta trabajo enfrentar la muerte. Pero ¿saben qué? Debemos acostumbrarnos a ella y entrar a este mundo como el Señor entró a Jerusalén, sabiendo que solo había una salida, y esa salida era la muerte. Mientras vivamos, reconozcámoslo con honor, reconozcámoslo sabiendo que Él es Dios, que en Él se cumple la profecía, a pesar de que tengamos un entendimiento limitado, pero busquemos meditar para aprender más. Y un interés que debemos de tener personal es estar en la gloria con Él. De esta manera no vamos a salir frustrados como están los fariseos ahí. Inclinemos nuestro rostro. Padre, te exaltamos, te glorificamos porque sabemos, Señor, que tú nos has dejado tu palabra, que a través de ella entendemos todo lo que tú has diseñado para nosotros. Te rogamos que seamos capaces, Señor, de vivir una vida que esté buscando agradarte a ti, una vida que esté anhelando llegar a la vida eterna. Padre, nos cuesta mucho trabajo, pero sabemos que con el poder de tu Espíritu que mora en nosotros, lo hemos de lograr. Bendice lo que hemos hablado, pues te lo rogamos en Cristo.